Bombero queda inmóvil al ver lo que sale de la casa en llamas. El final es algo que nunca esperarías. Pensaban que ya todos habían evacuado la casa en llamas, pero de pronto vieron algo que dejó a todos completamente mudos. ¿Qué nos hace superiores a los animales? ¿En realidad somos superiores a ellos? ¿Solo los seres humanos pensamos? ¿Solo los seres humanos somos capaces de sentir y hacernos todas esas preguntas? Esto era lo que se decía Alexander, un joven bombero que acababa de tener uno de sus primeros incendios y que vio algo que lo dejó atónito, convenciéndose de que el reino animal es capaz de darle lecciones a la vida y a los seres humanos, lecciones que jamás imaginaríamos que recibiríamos. El incendio ya estaba controlado, las llamas se estaban convirtiendo en humo a sus espaldas y ahora Alexander podía descansar. Y mientras lo hacía, Alexander recordó cuando era niño. Por primera vez en muchos años, tuvo un recuerdo de cuando era pequeño. Recordó que nunca quiso ser bombero cuando era niño. Porque su corazón quedaba maravillado con los programas de televisión sobre científicos y los exploradores y aventureros que recorrían inhóspitos paisajes de la sabana africana en búsqueda de animales exóticos y peligrosos, eran quienes más que nadie en el mundo llamaban su atención. Pero Alexander tuvo pronto que afrontarse a situaciones difíciles y crueles de la vida, que fueron una máquina demoledora de sueños. Pues en la escuela recibió una de las más grandes humillaciones que había experimentado en toda su vida. Sus compañeros se rieron de él intensamente, señalándolo con el dedo y haciendo que toda la clase dijera comentarios sobre su inocencia, cuando un día la profesora le preguntó qué quería hacer. Pero no fueron las burlas de sus condiscípulos las que marcaron a Alexander. Lo que verdaderamente traumó al pequeño fue el comentario de su propia profesora. La autoridad escolar, que se supone estaba allí para alentarlo a perseguir sus sueños y no destruirlos. Esta profesora no lo tomó en serio. Creyó que el niño se estaba burlando de ella y le respondió con brusquedad, diciéndole que no fuera estúpido, que esas profesiones son solo para los europeos y gente con mucho dinero. Desde entonces el pequeño abandonó para siempre su sueño de convertirse en explorador. Pero su amor por los animales permaneció completamente intacto y, guiado también por esos mismos programas de televisión, decidió tomar una profesión mucho más sensata. La carrera de veterinario era de lo más asequible a un muchacho pobre como él, y pensó que con ese proyecto de vida ya nadie más se burlaría de él. Pero se equivocaba, pues un par de años después, Alexander comenzó a insistirle a sus padres para que adoptaran a una mascota, un perro o un gato, o lo que fuera. Lo importante era tener una mascota. Su madre era reacia a aquella idea, pues nunca le había gustado los animales y sabía que tarde o temprano sería ella quien terminaría limpiando los desechos de esa mascota. Su padre, en cambio, también comenzó a sentir un gusto con la idea y quiso intervenir a favor de la adopción de un perro, pero como la insistencia de su hijo le pareció sospechosa, le preguntó primero a qué se debía eso, aquellos deseos repentinos de querer tener una mascota como diera lugar. Alexander le confesó por primera vez y con mucha emoción su sueño de convertirse en veterinario. Le dijo su padre que hubiera preferido nunca haberlo hecho, nunca haberle dicho qué era lo que quería hacer de grande, pues la confesión despertó una ira iracunda en el padre del pequeño, quien lo regañó por tener supuestamente unos sueños tan pobres y mediocres y conformistas. Según él, debía escoger una carrera que fuera de más provecho, ser un abogado o un ingeniero, pero algo tan simple como un veterinario, según él, era algo muy discriminador para sí mismo. Por supuesto, aquella discusión hizo que la idea de tener una mascota se alejara de la mente de su padre, y como consecuencia no adoptaron ninguna. Alexander no dijo nada.
Todo el comentario asintió obedientemente a las reflexiones de su padre sobre su futuro, como mostrándose de acuerdo. Pero esa noche, sin embargo, en la oscuridad de su habitación, Alexander no sabía cómo describir aquel sentimiento que ahogaba su pecho. Así dolía la vida cuando se destruye un sueño de un niño. Cuando Alexander cumplió la edad para elegir una carrera profesional, no se convirtió ni en abogado ni en ingeniero, como su padre hubiera deseado. Su rendimiento académico no era el mejor y sus notas no le habían permitido pasar a la universidad. En una de estas carreras, además consciente o inconsciente, el joven no quería darle el gusto a su padre. No pudo cumplir su sueño de convertirse en veterinario y tampoco realizaría los sueños de su padre. Buscaba una tercera opción y fue así como terminó yéndose a ser bombero. Era una profesión en la que nunca había pensado, pero quizás estar en medio de las llamas apagando incendios era lo más cercano que podría estar toda su vida a la aventura que soñó de niño. Pero finalmente, tras un periodo de entrenamiento, llegó el primer incendio. La realidad pulverizó nuevamente los sueños de Alexander. Ver cómo toda una fábrica se incendiaba no fue una experiencia nada gratificante para el joven bombero. Decenas de empleados terminaron con una vida destruida, pérdidas millonarias e incluso un muerto. Era la combinación para un escenario nada emocionante, pero sí muy aterrador. Él hubiera preferido seguir trabajando bajando gatos de árboles antes que tener que presenciar un espectáculo infernal como el que le tocó vivir en aquella ocasión. Pero lastimosamente, este no sería su último incendio. Un par de incendios después, fue cuando Alexander presenció aquella escena que lo dejó completamente atónito y lo hizo recordar sus sueños infantiles, de cuando soñaba con ser un médico veterinario por su amor a los animales. El cuerpo fue convocado como urgencia para atender un incendio en la zona residencial de la ciudad. La causa había sido una vela encendida. Las llamas estaban consumiendo todo, pero Alexander y sus compañeros hicieron todo lo que estuvo en sus manos para salvar hasta la última persona. Asignaron sus propias vidas a las garras del peligro, entrando en medio de las llamas y el humo amenazante para entrar a las casas incendiadas e ir rescatando uno a uno a los residentes. El sector parecía que no iba a lograrlo, pero contra todo pronóstico, conforme fueron realizando las llamadas respectivas, confirmaron que todas las personas habían sido puestas sanas y a salvo. Ningún ser humano iba a perder la vida a causa de aquel incendio, aunque las pérdidas materiales, una vez más, iban a ser millonarias. Y solo entonces, cuando ya todos los seres humanos estaban a salvo, Alexander reparó en los ladridos desesperados de alguno de los perros que se encontraba todavía en el interior de las viviendas y que no había podido salir a causa del fuego. Desobedeciendo las órdenes de sus superiores y protocolos de seguridad, Alexander se internó de nuevo en medio del humo y las llamas, dispuesto a rescatar a los animales. La estructura estaba a punto de colapsar, pero no le importaba. Por primera vez quizá, y por única y última tal vez, estaba decidido a seguir los dictados de su corazón en lugar de las órdenes de los que le debían tener superior autoridad sobre él. Poco a poco estaba más cerca del animal. Iba rescatando una a una las mascotas que se encontraban en el interior de un departamento, pero conforme iba entrando y saliendo, al bombero se le veía más agotado. Había respirado y mucho humo estaba en sus pulmones. En cualquier momento podría desmayarse, hasta que finalmente Alexander pudo rescatar al último perro de aquellos edificios y lo entregó a su dueña. Esta, sin embargo, continuaba llorando. Había un gato como mascota que moriría quemado, si es que en caso no se hacía nada para salvarlo. Y en un momento en el que el incendio estaba mucho más fuerte, Alexander no pudo ingresar. Su jefe le dio la orden estricta de que no se atreviera a entrar, pues corría en riesgo su vida. El incendio estaba muy fuerte y le dijo que solamente era un triste gatito que había encontrado su final de la peor forma.
Alexander fue detenido por sus compañeros para que no pudiera ingresar al edificio, y en ese momento el perrito que acababa de rescatar al último se soltó de los brazos de su dueña y fue corriendo hasta el edificio. La enemistad que hay entre perros y gatos sin duda es un tema que todo el mundo conoce, pero en este caso un perro pudo revelarnos el gran corazón que puede llegar a tener un animal, pues el can entró velozmente hasta el edificio y sin importarle el peligro de que no pudiera salir, rescató al gatito, a quien lo sacó finalmente del edificio antes de que muriera incendiado o asfixiado. En esta oportunidad vimos el gran corazón que tenía un animal, y Alexander, gracias a esto, volvió a despertar en su corazón la pasión por ayudar a los animales, pues pudo ver que ellos eran los más nobles seres vivos que podían existir en toda la tierra. Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta hermosa historia, y si te gustó, házmela saber dejándonos un fuerte me gusta por este video. Yo soy tu amiga María José Cisneros y espero verte en el próximo video por tu canal de siempre, Sentimientos Encontrados.